Los vocabularios de palabras son una parte muy importante a la hora de estar estudiando inglés, y en este video te voy a mostrar cómo es que yo hacía los vocabularios de palabras. Este es un video para que tomes ideas para hacer tus propios vocabularios, no para que los hagas exactamente igual. Lo digo porque mis vocabularios se fueron complicando conforme iba avanzando en el inglés, pero era porque en mi caso fue la mejor forma de aprender. Cuando comencé, así era como se veían los vocabularios que yo hacía. Solo un listado de palabras con una traducción y nada más. Pero el problema que tiene esta forma de hacerlos es que una palabra en inglés puede tener varios significados, dependiendo si es un pronombre, verbo, sustantivo o adjetivo. Además, cuando volví a estudiarlos, no recordaba cuál era la forma correcta para pronunciar la palabra. Ya conforme fui avanzando, así fue como terminaron siendo mis vocabularios. Lo que hacía era escribir la palabra en inglés, ponía un signo igual y las palabras que tenían una pronunciación difícil de recordar se las escribía entre comillas, tal y como se escucha en español. También escribía un acento en la sílaba que tenía el énfasis de la palabra. Después escribía los significados en español, seguido de la explicación en inglés. Por ejemplo, estas palabras. Meditation. Ponía meditation, igual. Entre comillas ponía la pronunciación, tal y como se habría escuchado en español. Luego colocaba los significados en español. Meditación, reflexión. Y luego la explicación en inglés. Serious thought or study. Or the product of this activity. Otra palabra, por ejemplo, counseling. Ponía counseling, igual. La pronunciación escrita entre comillas. Luego los significados, asesoría y consultoría. Y luego la explicación. The job or process of listening to someone and giving them advice about their problems. En este otro ejemplo se ve más clara la utilidad de escribir la pronunciación, porque las palabras se escriben exactamente igual, pero dependiendo si hablamos de un verbo o un adjetivo, la pronunciación va a ser diferente. La primera es un verbo y la segunda es el adjetivo. La primera se pronuncia articulate y el adjetivo se pronuncia como articulate, que sería el verbo articular, enunciar, to express in words. También otro significado es to pronounce. Y cuando es adjetivo, articulate, es articulado o claro, able to express thoughts and feelings easily and clearly. Otra cosa que hacía es que si habían diferentes significados de verbos, pronombres, sustantivos y todo eso, lo que hacía era que lo encerraba entre paréntesis, así como lo hice en estos ejemplos cuando el significado de la palabra es un verbo o un adjetivo. También usaba el punto y coma para separar las explicaciones de los diferentes significados. Algo más que es muy importante es que los vocabularios tienen que ser relevantes y no solo palabras al azar. Lo ideal sería que de alguna manera las palabras del vocabulario las volvamos a usar para aprender algo útil. Una forma muy efectiva que encontré fue leer un libro en inglés y escribir las palabras que no sabía, indicando la página en la que estaba cada nueva palabra. Aquí, por ejemplo, se pueden ver los números de las páginas que están escritos en esta parte del cuaderno. Como lo que quería era que me aceptaran en una entrevista para un trabajo de atención al cliente, entonces leí un libro sobre atención al cliente. Haciendo esto logré dos cosas muy importantes. La primera fue aumentar mi vocabulario y la segunda fue aprender nuevos conceptos de atención al cliente que me iban a ser muy útiles en la entrevista. Una vez terminado de leer el libro y de haber escrito todas las palabras que no sabía en mi cuaderno, volví a leer el mismo libro varias veces, pero lo hacía estudiando el vocabulario de 2 o 3 páginas y luego leía esas páginas del libro. Aunque hacer el vocabulario la primera vez fue bastante difícil, leer el libro y entender el 100% de esas 2 páginas era algo realmente increíble. Cuando hagas algo como esto te vas a dar cuenta que va a ser más y más fácil, porque conforme va creciendo tu vocabulario, son menos y menos palabras las que no vas a entender, hasta que llega el punto que puedes leer libros completos como si estuvieran en español. Sé que hacer los vocabularios de esta forma que acabo de mostrar puede parecer demasiado trabajo, pero pude comprobar que realmente funciona. Aunque debo aceptar que para mí aprender inglés era casi una obsesión, pero hacerlo de esta manera me permitió aprender miles de palabras nuevas en muy poco tiempo. Se trata de intentarlo y ver si funciona en tu caso.